Bien. ¿Ya estamos en hora? Falta un minuto. Falta un minuto y ya terminan de ingresar los halos. Voy a buscar, si puedo, un simulador. Así ustedes pueden ver un circuito. Bueno, a ver, algo más. Estamos. Bueno, ya estamos, me parece que ya no entra más nadie. Y le voy a mostrar un circuito después. Bien, perfecto. Lo dejo ahí, lo termino después. Muy bien. Ayúdenme ustedes a, a ver hasta dónde habíamos llegado la clase pasada. ¿Sí? La clase pasada habíamos visto fuerza electromotriz, ¿sí? La definición es el trabajo por unidad de carga que hace la batería para poner en movimiento las cargas, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la fuerza electromotriz. El Segway lo define como el voltaje máximo de una batería, ¿sí? Habíamos visto que en una batería está compuesta de una FEN y de una resistencia interna. Esta resistencia interna es debido a los materiales con que se construye la batería, ¿no es cierto? Para medir la FEN de una batería yo tendría que abrir el circuito, ¿no? Abro el circuito y puedo medir la FEN, ¿sí? Si yo estoy en un circuito cerrado, lo que me va a pasar es que el potencial de la FEM va a ser máximo, pero después va a disminuir debido a la resistencia interna, ¿no es cierto? ¿Sí? A que pasa la corriente a través de la resistencia interna, entonces el potencial disminuye. El potencial final que me entrega la batería va a ser el que me entrega la FEM menos esta disminución de potencial cuando la corriente pasa a través del resistor. ¿Estamos? Eso lo habíamos visto en la clase pasada, habíamos visto cómo cambia el potencial, ¿sí? Cómo cambia el potencial a medida que vamos recorriendo el circuito, ¿no es cierto? En la FEN aumenta, el potencial en la resistencia interna disminuye y en la resistencia externa también disminuye, ¿sí? Habíamos armado la ecuación del circuito. También habíamos planteado que la FEN es igual a la suma de las disminuciones de las disminuciones del potencial del circuito, ¿sí? Es decir, el voltaje acá sube, ¿no es cierto? Y esto baja, ¿está? La sumatoria de todo esto es igual a cero, es decir, que no hay un potencial extra, ¿no? Mientras sube el potencial en la FEN, en la resistencia disminuye la misma cantidad. A eso se refiere. Cuando multiplicamos por I, ¿sí? Tenemos que, acá tenemos a esta expresión, la multiplicamos por I, tenemos I por la FEN, I cuadrado por R, I cuadrado por R, resistencia interna. Entonces, esto representa la potencia de salida de la batería y que es entregada en un valor de I cuadrado por R a la resistencia externa, ¿no es cierto? Y entregada en un valor de I cuadrado por R a la resistencia interna.
Debido a esto, van a ver que las baterías, que las fuentes, ¿no es cierto?, tienen un aumento de temperatura, porque este era el proceso por el cual la energía eléctrica se transformaba en energía interna, ¿no es cierto? Aumentaba la temperatura, ¿sí? Entonces todas las baterías, todas las fuentes, perdón, tienen un aumento de temperatura debido a esta, podríamos decir, pérdida de potencia por calor, ¿no? Bueno, también hemos visto resistores en serie, resistores en paralelo. Sí, claro, sí, claro. Sí, Constanza me dice, sí, porque hay más consumo de energía, ¿sí? Hay más consumo de energía. Me pregunta si más focos ponemos, se agota más rápido la batería. Pero esto es en el caso de que, por ejemplo, la batería va a ser una sola, entonces la batería va a entregar la energía, ya sea un foco, dos focos, tres focos. Mientras se consuma más rápido la energía, se va a agotar más rápido la batería. Porque la batería, por ejemplo, una pila común, tiene energía, una pila común tiene energía química, ¿no es cierto? Esa energía química la transforma en energía potencial eléctrica, ¿no es cierto? Y hace que se produzca el movimiento de las cargas. Perfecto. Habíamos visto los circuitos en serie y en paralelo. La gran diferencia entre uno y otro, que el circuito en serie, si se corta una resistencia, si se quema una lamparita, se abre todo el circuito, ¿no? Si se quema una lamparita, se abre el circuito. Fíjense, se quemó la lamparita 1. Entonces queda un circuito abierto. Entonces esta se apaga, ¿sí? Cambio, conectándolas en paralelo, si se quema, se abre el circuito acá, sigue funcionando la otra tranquilamente, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias entre conexión en serie y en paralelo. Fíjense que donde viven ustedes, todas las lamparitas que tienen en su hogar están conectadas en paralelo, porque si se quema una, las otras siguen funcionando, ¿no? En cambio, las lamparitas del arbolito de Navidad, si se quema una, se apagan todas, porque se abre el circuito, ¿no? ¿Sí? Esa es una de las diferencias entre paralelo y serie. Perfecto. Habíamos llegado hasta acá, ¿puede ser? Bien, perfecto. Muy Vimos las bien. leyes de unión y la otra. Espira, ley Eso. de Espira. Eso, perfecto. Repasamos un poquito y continuamos. Bueno, nosotros acá en este tipo de circuitos, ¿no es cierto? Que tienen, que está como este dibujo que está acá, no se puede reducir a un circuito simple como en este caso, ¿sí? O este que teníamos acá, estos dos en paralelo, se reduce a un circuito simple, a una trayectoria cerrada. Bueno, en este caso de los circuitos no se puede reducir a una trayectoria cerrada porque no solo hay resistencias en serie y en paralelo, sino también hay FEN o baterías en paralelo, ¿no? A esto es lo que se conoce como una red eléctrica, ¿no es cierto? En esta red eléctrica, esta es una red eléctrica básica, simple, ¿no es cierto? Puede haber mucho más puede ser mucho más grande, pero nosotros vamos a ver con este nivel de complejidad. Cuando nosotros hablamos de esta red eléctrica, habíamos dicho que teníamos que identificar las uniones. Las uniones es un punto donde concurren tres o más corrientes, ¿no? En este caso, en el ejemplo, tenemos dos uniones, ¿sí? También tenemos que una malla o una espira es toda trayectoria cerrada que se puede establecer en la red. En el caso este que estamos, en el caso del ejemplo, vamos a ver que tenemos una malla
otra malla. Todas estas son trayectorias cerradas, ¿verdad? Y otra malla. Ahí está. 3 mallas tengo. 3 mallas o espiras cerradas, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, tengo 2 unión, 3 mallas o 3 espiras. Tres mallas, 3 espiras cerradas. Perfecto. Muy bien. También tengo, además de eso, tengo ramas. ¿Qué son las ramas? Es toda trayectoria que se puede establecer entre 2 nodos o 2 uniones, a eso se refiere. En este caso tengo tres ramas, fíjense. En este caso tengo una rama, acá, esta es una rama, tengo otra rama, que sería esta, y tengo otra rama, que sería esta que está acá. Son 3 ramas. Por lo tanto, tengo en esta red eléctrica, tengo 2 unión, 3 espiras cerradas y 3 ramas. Por cada rama va a haber una corriente. ¿Está bien? Una corriente. Perfecto. Muy bien. Bueno, esa es mi situación, ¿no? Ahora repasemos las leyes de unión. Nosotros tenemos dos leyes de Kirchhoff. Una ley de unión y otra es la ley de espira. ¿Está bien? O ley de malla también. Cualquiera de las dos. De las dos palabras es correcta. Malla o espira cerrada. ¿Sí? En el caso del Serway habla de ley de unión y ley de espira. La ley de unión dice que en cualquier unión la suma de las corrientes es igual a 0. Es decir, que no se acumula, por ejemplo, en el caso este, no se acumula las cargas, ¿no? Es decir, la misma cantidad de carga que llega a esta unión, le llamemos A esta unión A, es la misma cantidad de carga que sale. Esta ley es como consecuencia, es un enunciado de la consecuencia de la conservación de la carga. ¿Está bien? Es decir, que ahí no puede haber, acá no se puede acumular la carga. Toda la que llega se tiene que ir. Para cumplir la ley de unión, que dice que la sumatoria es la corriente de cualquier unión es igual a 0, en este caso, si nosotros sumamos las corrientes en este nodo, tenemos que ponerle signos. Las que llegan son negativas y las que se van son negativas. Las que llegan son positivas y las que se van son negativas. Entonces, la suma algebraica de todo eso me tiene que dar igual a 0. Y 1 menos I2 menos I3 tiene que ser igual a 0. Perfecto. Esa es lo que debe cumplirse en toda unión. De hecho, que esta ley de unión ya la utilizamos sin nombrarla acá en el caso de la conexión en paralelo, porque acá hay dos uniones también. Esta es una unión y esta es otra. ¿Sí? Dos uniones. Fíjense que nosotros dijimos que la corriente que llega a la unión A, ¿sí?, es igual a la corriente que se va por la resistencia 2 más la corriente que se va por la resistencia 1. Eso dijimos cuando habíamos en paralelo. Si yo sumo todo eso, menos I2 menos I1 tiene que ser igual a 0. Ya se está cumpliendo, hay una ley de unión. Pero ¿qué pasa en la otra, en la B? Bueno, la corriente I1, que va por la resistencia 1, pasa por acá y se une en B. Y la corriente 2 sale de A, pasa por I2 y se unen en B. Es decir, acá se vuelve a unir I1 y I2 para formar, en este caso, I. ¿De acuerdo? Ahí tenemos dos uniones. Perfecto. Muy bien, ¿estamos ahí? Bueno, ley de unión. Vamos a ver la ley de la espira. La ley de la espira dice que la suma de
de las diferencias de potencial o de los cambios de potencial, delta B, diferencia de potencial o cambios de potencial a través de todo elemento, de todos los elementos que forman una espira cerrada del circuito, debe ser igual a 0. Traduciéndola en algo más simple, dice que la sumatoria de los cambios de potencial en toda espira cerrada tiene que ser igual a 0. Esta ley es una consecuencia de la conservación de la energía, porque dice que la energía que tiene un sistema, ¿no es cierto?, un circuito, debe que circula una corriente, dice una carga, perdón, bueno, debe ser igual desde la energía del sistema, carga circuito, debe ser igual la misma energía que cuando sale la carga que cuando llega la carga al mismo punto, ¿no? Quiere decir que la suma de los incrementos de energía potencial, ya lo vimos, cuando una carga pasaba a través de una diferencia potencial, incrementaba la energía del circuito, así como la suma de los incrementos de energía potencial tiene que ser igual a la suma de las disminuciones de la energía potencial. ¿Estamos? Es decir, la carga, cuando vuelve al punto de partida, el sistema tiene que tener la misma energía. A eso se refiere. Bueno. Hagámosla simple. La suma de los cambios de potencial o de diferencia de potencial a través de una trayectoria cerrada debe ser igual a 0. Para saber cómo cambia la energía potencial, vamos a armar un circuito simple. Por ejemplo, acá. Poner acá otra resistencia. Perfecto, ahí está. Esto es una espira cerrada, ¿está bien? Es un circuito. Bien, acá voy a tener una FEN, vamos a suponer que tengo una FEN, acá tengo una resistencia 1, acá tengo una resistencia 2 y acá tengo una resistencia 1. Cuando yo armo esto, yo siempre supongo el sentido de la corriente. Por lo general, le damos el sentido de la corriente en la dirección de la corriente en el mismo sentido que está la FEN, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, fíjense, voy a analizar el circuito en este sentido horario y voy a partir de este punto A. ¿Está bien? La carga, imagínense que va a partir del punto A, cuando llegue al mismo punto A, después de haber recorrido todo el circuito, el sistema, ¿sí?, tiene que tener la misma energía inicial. Perfecto. Imagínense que yo voy analizando desde el punto A los cambios de potencial. Si yo voy analizando de A a B, por ejemplo, fíjense que me encuentro que el potencial acá va a aumentar un valor igual a la FEM. Entonces, el cambio de potencial acá, de A a B, va a ser igual al valor de la FEM. Vamos a poner de A a B. Si yo sigo analizando de B a C, ¿está bien? Fíjense que la corriente va a pasar de B a C. Yo sé que las cargas se mueven del extremo del potencial más alto de un resistor hacia el extremo de un potencial más bajo de un resistor. Por lo tanto, si la corriente tiene este sentido de B a C, ¿está bien? Las cargas se van a mover de un potencial más alto hacia un potencial más bajo. Entonces, el cambio de B a C va a ser igual a delta B igual a menos I por R. ¿Está bien? Ahí va a haber una disminución. Cuando pase de C a D, ¿qué va a pasar? Bueno, la corriente viene en este sentido, en esta dirección, no puede cambiar. Fíjense que yo establecí en esta espira cerrada una dirección y la tengo que continuar. No puede cambiar en una espira cerrada la dirección de la corriente. Entonces, volvemos de nuevo. Las cargas se mueven de un extremo de potencial más alto hacia un extremo de potencial más bajo a través de un resistor. Por lo tanto, ahí vuelve a cambiar de C a D, cambia el potencial en un valor igual a menos I por R. ¿Está bien? Y cuando pasa de, este es R3,
Y cuando pasa de D a A, vuelve a cambiar el potencial, ¿no es cierto? ¿En cuánto? En un valor menos I por R. Por lo tanto, dice, aplicando la segunda ley la ley de Kirchhoff, suma de los cambios de potencial debe ser igual a cero. Fíjense, de A a B hay un positivo. Esto es positivo. De B a C es menos I por R1. Acá le vamos a poner R1, R2, R3. De C a D, I por R3, I por R2. Y de D a A, menos I por R3. Eso tiene que ser igual a cero. Es decir, acá aumentó y acá disminuye, 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 y eso es igual a cero. Es lo que decía, lo que planteaba la segunda ley de Kirchhoff. ¿Estamos? Bien. Para que sea más fácil el análisis, para ver si se cambia o no el potencial, vamos a ver las siguientes reglas. Mira, estas son las reglas para determinar las diferencias de potencial a través de un resistor o una batería. Fíjense que yo les he puesto una flechita fuera. Esta flechita fuera acá, en el ejemplo, significa el sentido de análisis. ¿Estamos? El sentido que yo voy analizando, porque yo empecé del punto A al punto B, al punto C, al punto D y volví al punto A. ¿Podría haber elegido otro sentido de análisis? Sí, pero bueno, los signos van a cambiar. Bueno, entonces vamos a ver acá. Ejemplo A. Yo voy a elegir un sentido de análisis que va de A a B. ¿Está bien? En este caso, fíjense que dijimos que las cargas se mueven de un potencial mayor, de un potencial más alto a un potencial menor en un resistor, ¿no? Fíjense, acá yo con la dirección de la corriente yo sé cómo se mueven las cargas en un resistor. Entonces, el cambio de potencial que va a haber ahí, el cambio de potencial que va a haber a través de ese resistor, va de un potencial más alto a un potencial más bajo, va a ser menos I por R. Fíjense en el ejemplo B. Yo voy con el mismo sentido de análisis que tenía antes, pero fíjense que la corriente está en sentido contrario al sentido de análisis. Y yo sé que la corriente fluye de un potencial más alto a un potencial más bajo. ¿Está bien? Entonces, en este caso, si yo voy analizando en este sentido contrario a la corriente, el cambio de potencial va a ser positivo porque voy de un potencial menor a un potencial mayor. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con una FEM? Fíjense acá. ¿Qué pasa con una FEM? Bueno, acá en la FEM nosotros tenemos que elegir un sentido de análisis. Si yo elijo este sentido de análisis y voy de un potencial menor a un potencial mayor, el cambio de potencial a través de la FEM va a ser positivo. ¿Está bien? Pero si yo vengo analizando en este sentido y me encuentro una FEM en el sentido contrario, donde el potencial va de un potencial mayor a uno menor, entonces el cambio de potencial va a ser menos la FEM. ¿Estamos? Esas son las reglas que nosotros vamos a utilizar para ver cómo cambia el potencial en una trayectoria cerrada. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? No. Bueno, miren. Vamos a ver cómo se resuelve entonces este ejercicio que no se puede llevar a una trayectoria, a un circuito simple, ¿no? Sí, lo escucho. Ahí porque en el B, si bien usted hizo ahora la flecha para la derecha, abajo de la I está al revés. ¿No significa nada? No, porque este es mi sentido de análisis. Imagínate que vos vas recorriendo acá, mirá acá en el dibujo, vos vas recorriendo en este sentido y te vas encontrando con cada elemento del circuito y vas viendo cómo cambia el potencial en esos elementos del circuito.
Yo podría haber elegido un sentido contrario de análisis, la flecha esta cambiaría de sentido para el otro lado, ¿no? ¿Sí? Claro, Este pero es sentido de análisis. como Ahora lo está vamos a ver. distinta, Claro, pero por ejemplo, yo voy analizando una espira, una malla, voy analizando en este sentido y me encuentro esta situación de la corriente, ¿no es cierto? La corriente siempre me va a indicar cuál es el potencial más alto y cuál es el potencial más bajo en una resistencia. ¿Está bien? Y si yo vengo de acá, paso de un potencial alto a uno bajo, quiere decir que ha cambiado ha disminuido el potencial en un valor igual a I por R. Por eso es el signo negativo. no, eso entiendo, pero esa flechita Vale. violeta está al revés Es a la la verde, la no, de claro, abajo, claro. Esta flechita la de abajo. violeta es la dirección, bueno, pero esta es la dirección de la corriente, Ah, ok. indistinto al sentido del Ah, análisis que yo claro. vengo haciendo. ¿Está? Ah, eso Si era voy todo. a favor de la flechita violeta, es menos. Y si voy en contra de la flechita violeta, es más. Ah, claro, ahora El entiendo. potencial, el cambio de potencial. Muy bien. En este tipo de circuito, lo que nosotros tenemos como incógnita, por lo general, las incógnitas, por lo general, son las corrientes. I1, I2, I3. Dijimos que por cada rama de este circuito hay una corriente. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo tengo tres incógnitas, yo tengo que armar tres ecuaciones. Una ecuación por cada incógnita. ¿Está bien? ¿Sí? Tres ecuaciones por... ¿Y cuántas puedo armar? ¿Tres de unión? No, porque tengo dos uniones, ¿no es cierto? Y no me aportarían muchos datos. ¿Tres de malla? Puede ser tres de malla. Pero normalmente lo que hacemos es armamos ecuaciones como número de unión, ecuaciones de unión como número de unión menos uno tengamos. ¿Está bien? Estas serían las ecuaciones de unión. Número de unión menos 1, esa es la cantidad de ecuaciones que yo tengo que armar de unión. ¿De acuerdo? Y si yo armo una ecuación de unión, ya me quedan dos ecuaciones de espira. ¿Está bien? En ese caso ya tengo las tres ecuaciones, una por cada incógnita. ¿Sí? Una por cada. Una de unión y dos de espira. ¿Está bien? Nosotros dijimos que de espiras, en este ejemplo, tenemos tres espiras. Bueno, yo voy a elegir, de esas tres, voy a elegir dos de las que más me aporten datos. ¿Sí? Yo puedo elegir esta espira, puedo elegir esta espira o puedo elegir la espira de afuera. ¿Está bien? La que más datos me aporte. En este caso, yo voy a elegir esta espira y esta espira. ¿Está bien? Esas dos espiras voy a elegir. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Podría haber elegido la de fuera también, si me sirve, la puedo elegir. Bien, entonces, volvamos de nuevo. En este tipo de circuito, por lo general, las incógnitas son las corrientes. Yo tengo tres, cada rama tiene una corriente, por lo tanto tengo tres ramas, tengo tres incógnitas, ¿no es cierto? Por cada incógnita armo una ecuación. Si tengo tres incógnitas, voy a armar tres ecuaciones. Voy a armar una ecuación de nodo, tantos nodos como tenga, menos uno, y voy a armar el resto de espiras, ecuación de espiras. ¿Está bien? Bien. Ahora yo tengo que hacer una dirección supuesta de la corriente. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, en este caso, yo voy a armar tres incógnitas, que sería I1, I2, I3. Y voy a tener tres ecuaciones. Yo dije, voy a hacer una ecuación de unión, una de unión
y 2 de malla, 2 de espira. ¿Está? Ahí tendrías mis 3 ecuaciones. ¿Está bien? Una por cada incógnita que tengo. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. En esta malla, yo tengo que, fíjense que en cada rama hay una corriente. Entonces, yo lo que tengo que hacer es darle a cada corriente, normalmente no están las corrientes, entonces darle una dirección supuesta. Supongo una dirección determinada. Por ejemplo, en el caso de la I2, va a salir de B, va a hacer este recorrido y va a llegar a C, al nodo C. Ese sería mi corriente I2. Es una suposición. Voy a tener la corriente I1 que va a salir de B y va a llegar a C. Esa va a ser mi corriente I1. Y la corriente I3 va a ser una por cada rama, acuérdense. La corriente I3 va a salir de C y va a llegar a B. ¿De acuerdo? Esa es la 3. Esa es lo que yo supongo que van a tener la dirección de las corrientes. Ahora, cuando yo resuelva todo esto y en el resultado me dé, por ejemplo, I1 menos un valor de ampere, ¿está bien? Este signo negativo va a indicar que la dirección supuesta de la corriente por mí es opuesta a la dirección real. ¿Está bien? Sí. El método es muy bueno para indicarme eso. Imagínense que acá en la suposición de corriente yo me equivoqué. No es así, porque en estas redes eléctricas no se sabe cómo es el sentido de la corriente. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Si se entendió, vamos a armar las ecuaciones, si les parece. Voy a borrar un poquito. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, yo voy a armar la primera ecuación de unión y de masa. Acá le vamos a dejar dirección supuesta, ¿no? Voy a armar la primera ecuación de masa y ustedes después me van a ayudar a armar la segunda. Bien. A ver si, bueno, por cuestiones de tiempo no lo voy a dibujar en otro lado. Bien, dijimos 3 ecuaciones, ¿no? 3 ecuaciones. Acá, 3 ecuaciones. Una de unión y 2 de espira. ¿Sí? La espira 1 y la espira 2. Vamos con la unión. Una de unión, B o C, cualquiera. ¿Sí? Cualquiera. Vamos con la unión C. ¿Está bien? Dice que la suma de las corrientes tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces acá tengo que la corriente 1 es positiva, la corriente 2 es positiva y la corriente 3 es negativa. Por lo tanto digo, I1 más I2 más I3 tiene que ser igual a 0. Esta es mi primera ecuación. ¿Está bien?
Vamos con la ecuación de malla. Ecuación de malla. Perfecto. Bueno. Vamos a usar la malla 1. Por lo general se sugiere que para armar una ecuación de malla o una ecuación de espira, tenemos que, se sugiere comenzar de un nodo. ¿Por qué? Porque si yo comienzo de un nodo, sé que tengo que llegar a ese nodo para cerrar la malla, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a empezar del nodo B. ¿Está bien? Pero además, tengo que darle un sentido de análisis a esa malla. Ese sentido de análisis, para partir del nodo B, puede ser horario o antihorario. ¿Sí? Entonces, le vamos a poner un sentido de análisis horario. ¿Está bien? Este es el sentido de análisis. ¿Estamos? Y 3 negativas. Sí, muy bien, estaba atento. Era para ver si estaban atentos o no. Negativa, porque se va. Correcto. Ahí en el chat, Francisco me hizo ver que, muy bien, el único que se dio cuenta. La I3 es negativa, porque se va. Esta I3. Perfecto. Vamos con la malla 1. Lo voy a escribir acá abajo. Malla o espira 1. ¿Está bien? Perfecto. Dice que la suma de los cambios de potencial a través de esta malla tiene que ser igual a 0. Veamos. Vamos a empezar de B. El sentido de análisis dijimos horario, ¿no es cierto? Vamos a empezar de B. Fíjense que acá me encuentro, entre el punto B y el punto E, me encuentro con una resistencia. ¿Cómo hago yo para saber si el potencial aumenta o disminuye a través de esa resistencia? ¿Qué tengo que hacer? A ver. ¿Qué tengo que conocer para saber cómo cambia el potencial a través de la resistencia 4? El sentido de la corriente. La dirección de la corriente. Perfecto. Dice que la dirección corriente, ahí está. Este es I2. Esa es I2, ¿verdad? Entonces, sabemos que las cargas se mueven de un potencial más alto hacia un potencial más bajo. Ahora, si yo no sé cuál es la dirección de la corriente, no sé cómo va a cambiar el potencial ahí. ¿De acuerdo? En este caso, el cambio de potencial va a ser menos I2 por, le ponemos R2, ¿sí? Por R2. Ahí está. Ahí hay un cambio de un potencial alto a un potencial más bajo. Sigo recorriendo acá, sigo recorriendo y me encuentro con una FEN. La FEN está en sentido contrario al sentido que estoy analizando, por lo tanto voy de un potencial alto a uno bajo. Entonces le vamos a poner FEN 2 menos la FEN 2. Perfecto. Sigo recorriendo, llegué al punto F. Y del punto F al punto C no hay nada, entonces no hay cambio de potencial. Ahora voy del C al B. Del punto C, ya estoy en el punto C, voy al punto B. ¿Qué va a pasar acá? Mira, yo vengo analizando en este sentido, como ustedes lo pueden ver. Y vengo analizando hasta llegar al punto B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando voy de C a B, primero me encuentro una resistencia que le vamos a llamar R1. Esta resistencia se va a llamar R1. ¿Está bien? R1. Me encuentro con esta resistencia. Me fijo cómo es la dirección de la corriente y yo sé que si la dirección es hacia la derecha, el potencial va a ser más alto acá, en el extremo izquierdo, y más bajo en el extremo derecho. Entonces, si yo vengo analizando en este sentido, ¿cómo va a cambiar el potencial? Voy a ir de un potencial menor hacia un potencial mayor. Por lo tanto, en este caso, se va a sumar el valor igual a I1
por R1. ¿Está bien? Y cuando me encuentre acá en la FEN, ¿qué va a pasar? Voy a un potencial más alto a un potencial más bajo. Entonces voy a disminuir un valor igual a la FEN 1, le voy a poner. Y eso tiene que ser igual a 0. Este va a ser la FEN 1. Este es R1. ¿Está bien? ¿Preguntas? Profe, de F a C no se hace nada porque no hay nada ahí. No hay ningún elemento que cambie el potencial. Claro. Consideramos los conductores ideales, ¿no es cierto? Conductores ideales no hay cambio de potencial. ¿Está bien? De F a C no hay nada. ¿Estamos? Bien. Esta ecuación después la vamos a acomodar para poder armar un sistema que me permita resolverlo, ¿no es cierto? Bien. Vamos ahora, yo necesito que ustedes me ayuden con la malla 2. Lo voy a escribir acá abajo. Malla 2. ¿Qué hay que identificar? Bueno, las corrientes ya están, la dirección supuesta de las corrientes ya está. Esta vamos a llamarle R3. ¿Está bien? Esta es feno. Ayúdenme con la ecuación de la malla 2. Esta es la malla 2. Sería, la malla 2, ¿qué sería? B, C, D, A, B. ¿Está bien? O C, D, A, B, C. Esa sería la malla 2. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer para analizar el cambio de potencial? ¿Salimos de B, profe? Bueno, perfecto. ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Perfecto. Vamos con el horario. Lo tengo que indicar. Es lo primero que tengo que indicar el sentido de análisis, porque si no me voy a perder cómo va a cambiar el potencial. ¿De acuerdo? Bien. Salimos de B. Salimos de acá y encontramos una FEN que va de un potencial menor a uno mayor. Entonces, en este caso, se suma. Se suma. Exactamente, se suma la FEN 1. Cuando me encuentro la resistencia, fíjense que la corriente va hacia la derecha, ¿verdad? Entonces pasa de un potencial mayor a un potencial menor. En este caso, ¿qué pasa? Hay un cambio de potencial, pero exactamente, la I1 por la R1. Ese es el cambio de potenciales. Y llegué al punto C. Primero la FEN, después la resistencia, llegó al punto C. Del punto C al punto D no hay nada que consuma energía, por lo tanto no hay ningún cambio, ¿no? ¿Sí? Pero del punto D al punto A sí hay, ¿sí? Acá yo lo que veo que la corriente I3 sale de C, pasa por R3 con esta dirección y llega al punto B. ¿Está bien? Bien, ¿qué pasa ahí? ¿Hay cambio ahí? Yo estoy de C a D, no hay nada. De D a A hay esta resistencia. Sí, hay un cambio nuevamente. Hay un cambio. Fíjense la dirección de la corriente. Nosotros decimos que en un resistor las cargas se mueven de un potencial alto hacia un potencial más bajo, siguiendo la dirección de la corriente, ¿no es cierto? No voy a poner al revés los signos, ¿no? Entonces, ahí hay una disminución. ¿Cuánto es esa disminución? Y va a ser un valor de I3 por R3. R3. Exactamente. Y llegué al punto A. Perfecto, ya estoy en el punto A. Del punto A voy al punto B. ¿Qué tengo ahí? Nada, ¿no es cierto? Entonces ya cerré mi malla, volví al punto de inicio y eso va a ser igual a 0. Ya tengo mi primera ecuación, tengo mi segunda ecuación y tengo mi tercera ecuación. Perfecto, ya está. Ahora tengo que resolver eso. Las incógnitas, acuérdense que las incógnitas son I1, I2, I3. Entonces,
tengo tres incógnitas. Tengo tres ecuaciones y tres incógnitas. Esas ecuaciones yo las voy a acomodar. Fíjense acá, ¿sí? Acá tengo las tres ecuaciones que hemos armado. La malla A, B, C, D, A, la malla B, E, F, C. Y hay otra malla que no me interesa, por eso no la armé, ¿sí? Hay una tercera malla. Esta es la malla 1. Malla 1. Esta es la malla 2. Y esta sería una tercera, la malla de afuera, que no me interesa. Entonces después yo te voy a armar las tres ecuaciones. Tengo ahí I1, vamos a poner I1, más I2, menos I3, todo eso tiene que ser igual a 0. Ahí está. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación, ¿cómo sería? Bueno, voy a pasar el voltaje o paso todo esto, todo este término como positivo y queda positivo. Entonces me queda 6 por I1, 6 por I1 más el 0, porque no tengo I2 en la malla ABCD, A, más 2 por I3. Ahí está. Y eso tiene que ser igual a 10 volt. ¿Estamos? Profe, disculpe. ¿Sí? La malla nuestra no era BEFCB. Claro, esta es la que vos armaste. Ah, no, no, pensé que era diferente, pues esta es. Bien, bien, bien. No, no, ya está, me confundí, disculpe. Le hicimos en otro orden. Bueno, en otro orden, sí. Nuestra 2 y Pero, la 3. claro. Le hicimos en otro orden. Tienes razón. Claro. Acá Y la tendríamos 1, que en vez de cambiar. empezar en la A, empezamos en la B. Pero como de A a B Exactamente. no hay nada, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Este sería nuestra malla al revés. Esta es la malla 2 y esta es la malla 1. Ahí está. Bueno, yo empecé al revés, no importa. Vamos a llegar al mismo resultado. ¿Está bien? Y esta, como dijimos, la 3 no me aportaba datos, entonces no la armé. Ya tendría 4 ecuaciones y yo tengo 3 incógnitas, entonces también no corresponde, ¿no? Bien, sigamos. Ya sería la siguiente, esta, ¿sí? Esta tendríamos tendríamos 6 por I1 menos 4 por I2 y de ahí más 0 igual a 14 más 10. 24. Si yo paso, eso es 14 volt más 10 volt. Perfecto. Y ahí tenemos un hermoso sistema de 3×3. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Está? Siempre se Ahora, completa los I que no tenemos con 0. claro, exactamente. Ahora esto se puede reducir a un sistema de 2×2. ¿De qué manera? Por ejemplo, de la ecuación de unión, yo puedo despejar una incógnita, que sería en este caso I1 más I2. A esa incógnita, por ejemplo, la puedo llevar acá, sustituir acá en la ecuación 2, ¿está bien? Y ya me quedaría un sistema de 2×2, que sería un poco más rápido para resolver, ¿no? Una vez que yo saco, si reemplazo acá, ¿qué me quedaría? 6 por I1 más 0 más 2 por I3, que I3 sería I1 más I2. ¿Está bien? ¿Estamos? Ahí hago la distributiva y me queda A 10 volt, profe. a 10 volt. Perfecto. Muy bien. Hago la distributiva y me queda
6 por I1 más 0 más 2 por I1 más 2 por I2. ¿Está bien? Igual a 10 volt. ¿Estamos? Acá tengo 2I1 y 6I1, sería 8I1 más 0 más 2I2. ¿Está bien? ¿Sí? Igual a 10 volt. Entonces, en este caso ya me quedaría acá una ecuación y la otra ecuación de acá de abajo. Entonces me quedaría 6I1, esto lo sacamos, porque ya me queda un sistema más chico, 6I1 menos 4I2, igual a 24 volt. Entonces acá ya me queda un sistema de 2 por 2. ¿Está bien? Este sistema de 2 por 2 yo saco I1 y saco I2 y después con estos dos valores me voy a cuando despejé I3 y saco el valor de I3. ¿Cómo sería la forma de controlar que esté todo bien? Que la suma de las tres corrientes me tiene que dar ¿cuánto? 0. Exactamente. Esa es la forma más práctica de controlar. ¿Está bien? Ahora, si algún valor de estos que yo calculé acá, I1, I2, I3, tiene un signo negativo, quiere decir que la dirección, ¿no es cierto?, de la corriente es opuesta a la dirección supuesta de la corriente. ¿Estamos? ¿Sí? Pueden optar por este camino de resolver una ecuación de 3×3 o hacer este otro camino y resolver una de 2×2. Cualquiera de las dos me tiene que dar exactamente lo mismo. Y la forma de comprobar, como dice acá la compañera, la suma de las corrientes, respetando los signos de los resultados, tiene que ser igual a 0. Si esto no me da 0, es porque he cometido algún error en el análisis. ¿Sí? En algún signo que se me escapó. ¿De acuerdo? Esa es la forma de resolver. ¿Sí? Muy bien. ¿Podemos terminar de resolverlo o lo para ahí? No, después los resuelven, esto lo van a hacer en el práctico, ¿no? Van a encontrar el valor de las corrientes, así no nos consumen mucho tiempo. E incluso algunas calculadoras nuevas ya te pueden resolver esto, ¿sí? ¿Estamos? Fíjense, vamos a ver un ejemplo, a ver si se ha entendido bien. A ver, yo tengo, vamos a hacer un circuito de una sola espira, ¿les parece? La FEN 1 igual a 6 volt acá. Acá. En todo caso lo hacemos la clase que viene, ¿les parece? Que querían irse un ratito antes ustedes. Bueno. Bien. Esta es una espira sola. FEN 2. 12 volt. Este es R1. 8 ohm. Este sería R2. Vamos a poner 10 ohm. Perfecto. Bien. Si yo tengo que aplicar la segunda ley de Kirchhoff, en esta situación, ¿qué tendríamos que hacer? Pregunta, ¿qué tendríamos que hacer? La segunda ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de los cambios de potencial en esta espira cerrada tiene que ser igual a 0. Perfecto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ver el sentido de análisis. Sentido. Bueno, perfecto.
¿Horario o antihorario? Vamos a poner sentido de Horario. análisis. Ahora Me está faltando algo más. le ponemos nombre a los nodos. Bueno, perfecto. No hay nodo acá. ¿Por qué no hay nodo? Pero le podemos poner acá nombre, si les parece. Ponemos A, B, C, ¿Por D. qué no hay nodos, profe? Porque no No hay hay punto tres. donde concurran. Tiene que haber un punto donde concurren o divergen tres o más corrientes. Bien, bien. ¿Eh? Acá no hay nodo. Bien. Por eso vamos a aplicar solamente la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué más me hace falta? Importante para esto. ¿Qué más me hace Ahí. falta? Ver el Claro, sentido, la dirección de la intención. suponer una dirección de corriente, exactamente, suponer una dirección de corriente. Bueno, ahí vamos a poner, ahí, sí, de I. Como es una sola I, no hace falta ponerle nombre. Si ustedes me permiten, le vamos a poner dirección supuesta. Bien, dirección supuesta. Perfecto. Armemos la ecuación. ¿De dónde vamos a comenzar? De A. ¿Comenzamos de A? Sí, de Bien, perfecto. Lo escucho. Partimos de A hacia el sentido horario, dijimos, sentido de análisis, sentido de área. Me encuentro con una FEN que tiene un potencial menor, pasa de un potencial menor a un potencial mayor. Entonces, en ese caso, es igual a la FEN 1. Perfecto, ya está. Después me llego al punto B. Cuando paso del B al C, ahí va a haber un cambio de potencial que le voy a llamar I por R. 1. Ustedes me tienen que decir qué signo tendría ahí. Positivo. Indico la dirección de la corriente. Las cargas en un resistor se mueven de un potencial mayor a un potencial más bajo. Un potencial alto a uno más bajo, uno mayor a uno menor. Entonces, ¿qué significa? Negativo. Es Negativo. 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 Exactamente, ¿eh? Negativo, exactamente. Llegamos al punto C. ¿Sí? Ahora vamos del C al D. Pero también negativo. Vamos a borrarle un poco la... Está muy larga. Se restaría la FEM2. Lo voy a hacer más chiquitita para que ustedes lo puedan ver. Ahí el cambio de potencia. Bueno, como voy de un potencial más alto a uno más bajo, ahí resto la FEN2. Perfecto. Muy bien. Llegué al punto D. Ahí está, estoy en el punto D. ¿Qué hago ahora? Se resta. Claro, Ahí puede- fíjense que la dirección de la corriente no cambia, sigue la misma trayectoria. Entonces voy de un potencial mayor hacia uno menor. Entonces se resta. ¿Cuánto? Un valor de I por R2. Todo eso es igual igual a 0. a 0. ¿Está bien? Si yo tuviera que calcular la corriente, fíjense, tengo que calcular la corriente, dejo los términos de corriente de un lado y los de la FEN del otro lado. Entonces puedo escribir así. I por R1 más I por R2 igual a ¿qué? A la FEN 1 menos la FEN 2. ¿Está bien? Hice un pasaje de término. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Bien. profe. Ahora, la corriente que circula por la R1 es la misma corriente que circula por la R2, por lo tanto puedo sacar factor común. ¿Está bien? Y eso va a ser igual a la FEN 1 menos la FEN 2. Perfecto.
Esto que está multiplicando la corriente va a pasar dividiendo. Entonces, ahí tenemos la FEN1 menos la FEN2, R1 más R2. Perfecto. Ahora vamos. Y 1. Reemplazamos los valores. 6 volt menos 12 volt. 12 volt. Exactamente, 12 volt. Y eso va a ser abajo, va a tener 8 ohm. 8 ohm más 10 ohm. 10 ohm. Perfecto. Hacemos la suma de numeradores y de denominadores y me da menos 6 volt y acá me da 18 ohm. ¿Está bien? Si yo simplifico ahí, puedo simplificar. Este es 1, este es 3, me queda un tercio, y me quedaría algo así como menos 0,33. ¿Cuál va a ser la unidad? ¿Qué unidad tiene acá? Ampere. Ampere, ampere. Acuérdense de la ley de Ohm. Volt, corriente y resistencia. Y las unidades, esta es diferencia de potencial. Las unidades volt, ampere, ampere y ohm. ¿Está bien? Volt sobre ohm me da ampere. Volt sobre ampere me da ohm. Ampere por ohm me va a dar volt. Estas son las unidades. ¿De acuerdo? Las unidades. Perfecto. Esta es la ley de Ohm. Muy bien. ¿Qué significa ese signo negativo? Que es contrario a la... Que a la la dirección, supuesta. exactamente, que la dirección de la corriente es opuesta a la dirección supuesta. ¿Estamos? Ese es el signo negativo que aparece. ¿Preguntas? No, profe. Bien, No. perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Muy bien. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos que cuando empezamos esta unidad dijimos que íbamos a ver circuitos de corriente continua o corriente directa, ¿no es cierto? Donde se combinaban baterías, donde se combinaban resistencia y también dijimos que se podían combinar resistencia con capacitor. Este es el caso de un circuito RC que se combina en serie un resistor y un capacitor. ¿Estamos? Este circuito está dibujado acá, fíjense, en este dibujo, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a analizar la carga de un capacitor. Vamos a suponer que este capacitor que está acá, está inicialmente, este capacitor que está acá conectado en serie con este resistor, está inicialmente descargado y vamos a ver cómo se carga ese capacitor. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver es cómo se comporta la carga del capacitor en función del tiempo y cómo sería la corriente del circuito en función del tiempo mientras se carga ese capacitor. ¿Estamos? Esto es lo que nosotros tenemos que ver en este caso, ¿no? Fíjense que en este circuito, cuando se está cargando, hay una batería también actuando, una batería en serie con el capacitor y el resistor, ¿no?
En este caso hay un interruptor que tiene dos contactos, puede estar conectado en A, que ahí estaría la FEM funcionando ahí con el circuito cerrado. Y si yo lo desconecto, una vez que se cargó el capacitor, lo desconecto y lo pongo en B, la energía almacenada en ese capacitor me la va a entregar al circuito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer primero la carga del capacitor y después vamos a analizar la descarga de este. Bien. Fíjense que en este caso nosotros tenemos que ver que en esta trayectoria cerrada, fíjense que acá hay una trayectoria cerrada. Acá. Una espira cerrada. Ahí está. ¿Sí? Una espira cerrada. Podemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué decía la segunda ley de Kirchhoff? La ley de la espira. Exactamente, la ley de la espira. La ley de espira dice que la sumatoria de los cambios de potencial en una espira cerrada es igual a 0. ¿Está bien? Si yo analizo en este caso, voy a tener la FEN, ¿sí? Acá el capacitor va a actuar como una disminución del potencial, que va a ser un delta BC, y la resistencia también, fíjense la dirección de la corriente que tiene, también va a actuar con un delta BR, una disminución del potencial. Si yo analizo, la FEN delta BC sería igual a Q, ¿se acuerdan los capacitores? Q sobre C, y delta BR sería I por R, igual a 0. Perfecto. Estas leyes de Kirchhoff se aplican a corrientes constantes, ¿sí? En este caso, la corriente es función del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros hacemos es determinar que esta ley es válida para un instante de tiempo. En ese caso, la corriente es constante. ¿Estamos? Bueno, en el caso del condensador, del capacitor, condensador o capacitor, está bien. En el caso que se esté cargando, ¿está bien? En el momento que yo cierro el circuito acá en posición A, para un tiempo t igual a 0, la carga del capacitor va a ser igual a 0, porque está inicialmente descargado. Si eso ocurre, la segunda ley de Kirchhoff me queda que la FEN va a ser igual a menos I por R. ¿Está bien? Igual a 0. ¿Por qué? Porque la carga es 0. ¿Está? De tal manera que la FEN, que la corriente inicial, acá podemos calcular la corriente inicial, que la corriente inicial, le vamos a poner un cerito, va a ser, o una I también, ¿por qué no? Ahí, corriente inicial. La corriente inicial que va a circular en esa espira va a ser igual a la FEN sobre R. ¿Está? Esa sería mi corriente inicial. Perfecto, ya está. Ahora, para un tiempo que t tiende a infinito, la carga del condensador, vamos a suponer, un tiempo t que tiende a infinito, la corriente deja de tener valor y se hace 0, porque el capacitor ya se ha cargado. Capacitor carga. Perfecto. Muy bien. ¿Cuánto vale la carga máxima del capacitor o la carga total del capacitor? Fíjense, si la corriente es 0, me queda la FEN menos la carga total del capacitor sobre C. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0. Esta es la segunda ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? Me queda así, porque la corriente se hizo 0, el término de I por R desaparece. Por lo tanto, la carga total del capacitor va a ser igual a la capacitancia multiplicado por la FEN.
Esta sería la carga total del capacitor. Perfecto. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Carga total del capacitor. Ahora bien, fíjense que nosotros a partir de esta ecuación y haciendo que la corriente es igual a al diferencial de Q sobre el diferencial de T, la derivada de la carga con respecto al tiempo, puedo escribir esa segunda ley como esta forma, mire. No la vamos a deducir a la fórmula. ¿Por qué no la vamos a deducir? Porque nos va a llevar mucho tiempo y después no se va a evaluar eso. Entonces vamos a quedar acá, vamos a poner así. R por diferencial de Q, esta es acomodarla, ¿no? Diferencial de Q sobre diferencial de T igual a 0. Ahí está, esta es I, la I que teníamos acá. Ahí. ¿Estamos? A partir de esta ecuación, ¿no es cierto? Vamos a encontrar una ecuación que me permita ver cómo se comporta la carga en el tiempo, cómo se carga el capacitor en el tiempo y cómo es la corriente del circuito en el tiempo. Bien, está todo desarrollado, lo que hemos visto recién, fíjense, ahí está desarrollado, y llegamos a esta expresión. Esta es la carga en función del tiempo del capacitor cargándose. ¿Estamos? Fíjense que este valor C por E era la carga máxima, por lo tanto se escribe acá la carga máxima o la carga total del capacitor. Acá me ha quedado esta expresión donde dice que la carga total del capacitor es factor de 1 menos E a la menos T sobre RC. ¿Sí? RC, al producto de la resistencia por la capacitancia, le vamos a llamar tau, una letra griega, tau. Y se llama esa letra constante de tiempo. Por lo tanto, tau se va a medir en un tiempo, se va a medir en segundos. ¿Está bien? Constante de tiempo. Por lo tanto, esto que está acá, lo puedo borrar ahí, lo puedo escribir de esta manera. Es decir, Q factor de 1 por E, menos E a la menos T sobre tau. También se puede escribir así, constante de tiempo. ¿Estamos? Bien. Esa es la carga del capacitor, digamos, esta es la ecuación que me permite a mí ver la carga como función del tiempo para un capacitor cargándose. ¿Estamos? Ahora bien, si yo quiero averiguar, porque esta es una de lo que queríamos averiguar, ¿no es cierto? La carga en función del tiempo, pero también quiero averiguar la corriente en función del tiempo. ¿Cómo hago para averiguar la corriente? Y bueno, derivo esta ecuación de la carga en función del tiempo. Y eso me quedaría algo así como acá menos C por E, vamos a poner acá, más o menos así. Va a quedar en total ahí, después lo vemos en todo caso, la clase que viene. Me queda E sobre R, E a la menos T sobre RC. ¿Estamos? Ese sería. Esta es la corriente inicial, por lo tanto puedo decir que es la corriente inicial por E a la menos T sobre RC. Perfecto, esa sería la expresión, vamos a poner acá, de la corriente en función del tiempo. En el circuito. Ahí está. Esa es la otra ecuación de corriente en función del tiempo. Bien, estas dos ecuaciones que nosotros hemos encontrado, ¿sí?, las podemos graficar. ¿De qué manera? Fíjense, asignándole tiempo a la carga como función del tiempo. Si yo le asigno un tiempo t igual a 0, un t igual a tau, un t igual a infinito, ¿no es cierto?, voy a poder construir la gráfica de la carga en función del tiempo del capacitor. En este caso, vamos a hacerlo así. Fíjense,
Para un tiempo t igual a 0, recuerden que la carga en función del tiempo era igual a c por e factor de 1 menos e a la menos t sobre rc. Ahí está. Fíjense si t es igual a 0, t igual a 0, acá t igual a 0, me queda 0 sobre rc es 0, e a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, entonces toda esta cantidad se hace 0. Quiere decir que en un tiempo que se cierra, un tiempo inicial que se cierra el circuito, la carga es igual a 0. Veamos el tema de la corriente entonces, ¿les parece? Y ya vamos a terminar acá y después lo continuamos la clase que viene. Corriente. ¿Sí? En un tiempo t igual a 0, ¿sí? ¿Cuánto vale la corriente? La corriente inicial, que habíamos dicho. Exactamente, porque E va a ser igual a 0, entonces E a la 0 va a ser 1, entonces va a ser igual a la corriente inicial. La corriente inicial y que es igual a E sobre R. Ese es el valor. Entonces, en el momento que la carga inicial es 0, que estaríamos en este punto acá, 0, ¿está bien? La corriente inicial tiene un valor máximo. Un valor máximo. ¿Está? Para un tiempo t igual a tau, fíjense acá, RC es tau, para un tiempo igual a tau, tau sobre RC es 1, menos 1, e a la menos 1 me queda 1 menos 1 sobre e, y eso me da que es 0,632 del valor de la carga total del capacitor. Traducido en porcentaje, decimos que en un tiempo igual a tau, el capacitor ha logrado aproximadamente un 63% de cargarse, un 63% de la carga máxima. ¿Estamos? Entonces, para un tiempo igual a tau, ha logrado una carga de casi el 63,2%. Entonces, ahí tengo otro punto para hacer la gráfica. Para un tiempo igual a tau, ¿dónde estará la corriente? Tau. ¿Dónde estará la corriente? Un tiempo igual a tau. La corriente, en función de tau, va a ser igual a ¿qué? A ver, le ponemos la fórmula ahí. Y en función de t va a ser igual a la FEN por R por E a la menos t sobre RC. Ahí está. Para un tiempo igual a tau, ¿qué sería? E a la menos 1. Entonces sería la FEN sobre R, la corriente inicial, por 1 sobre E. ¿Está bien? 1 sobre E. Y eso es aproximadamente a 1 sobre E, ¿cuánto me daría? Más o menos 0,38 aproximadamente. ¿Está? 0, sí, 36 algo. 36,2 creo que es. 0,36,2 de algo así. Creo que era así. A ver, ¿tienen calculadora por ahí? 0,368. O 36,8 era, claro, 0,38 del valor de la corriente máxima. Quiere decir que ha alcanzado un 36,8% de la corriente inicial. Es decir, que ya tiene solamente un 36,8% de la corriente inicial. ¿Estamos? Bien, entonces, si esto es la mitad, bueno, un 36 estaría por acá. Entonces, esto es 0,368 acá. Esa es la corriente. ¿Está bien? De E sobre R. Perfecto. Para un tiempo igual a infinito ya logra la carga máxima el capacitor. Y para un tiempo, es decir, que acá estaría la carga máxima. ¿Sí? Y para un tiempo que tiene infinito, la corriente va a ser igual a 0. Es decir, la corriente ya deja de fluir, ¿no? Cuando el capacitor se ha cargado completamente, deja de fluir. Entonces, la gráfica sería algo así. ¿Sí?
Inicialmente, cuando se cierra el circuito, la carga es cero, la corriente es máxima. Para un tiempo igual a tau tenemos un 63% aproximadamente de la carga total y la corriente ya tenemos un 36, casi aproximadamente un 37% de la corriente inicial, ¿no? Cuando logra cargarse completamente el capacitor, bueno, la corriente en ese caso se hace cero. ¿Estamos? Muy bien. Esto es en el caso de la carga del capacitor. Si quieren lo dejamos acá y volvemos la clase que viene con la descarga del capacitor. ¿Tienen tiempo? ¿Vemos la descarga? ¿Les parece? ¿Quiere ver ahora, profe? La vemos, son 5 minutos. Sí, bueno. Fíjese, mire, nosotros teníamos acá conectado en A, ¿no es cierto? Donde estaba la FEM. Ahora, si el capacitor está cargado, capacitor cargado, si yo muevo el interruptor al punto B, el capacitor se va a descargar. Y la energía almacenada que tiene el capacitor me la va a entregar al circuito. Si esto es una lámpara, se va a encender porque va a establecer una corriente en el circuito y la intensidad va a ir disminuyendo conforme que la corriente también disminuye, ¿no? En el caso de pasar el interruptor al punto B, de A a B, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos dejando afuera de este circuito es la FEM. Fíjense que la trayectoria cerrada sería esta y la FEM no participa, ¿no? En este caso, fíjense que la segunda ley de Kirchhoff que decía la FEM menos Q sobre R menos I por R, bueno, en este caso la FEM no está más y podemos determinar cómo es la carga en función de la descarga del capacitor en función del tiempo y cómo es la corriente del circuito en función del tiempo. ¿Estamos? Esas serían nuestras dos incógnitas. Si nosotros analizamos, bueno, ya tenemos la segunda ley de Kirchhoff, analizamos, ahí está el desarrollo, y encontramos que la carga en función del tiempo de la descarga del capacitor es esta expresión. ¿Estamos? Y la corriente la encontramos derivando esto en función del tiempo. Por lo tanto, acá tengo la corriente del capacitor en función del tiempo, ¿no? Acá observen que la corriente sale con un signo negativo porque cuando el capacitor se descarga, la dirección de la corriente es opuesta a la dirección que tenía cuando se estaba cargando. ¿Estamos? Simplemente. Entonces estas son las dos ecuaciones de descarga del capacitor, carga en función del tiempo y la corriente en función del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. 2 minutitos más y vemos, y terminamos esta unidad. Después, en todo caso, retomamos la clase que viene. Medidores eléctricos. Los medidores eléctricos son instrumentos para medir las magnitudes eléctricas, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, el galvanómetro es como un instrumento que mide la corriente, y no solo la corriente, sino la dirección en que circula la corriente. Este galvanómetro mide corrientes muy pequeñitas, ¿sí? Después tenemos un instrumento que se llama un amperímetro. Este amperímetro mide la intensidad de corriente eléctrica. Mide la corriente eléctrica, se llama amperímetro, ¿no es cierto? Viene de la unidad de ampere. ¿Sí? Y se conecta siempre, para medir la corriente, siempre se conecta en serie. Siempre se conecta en serie. Entonces, para medir la corriente continua, es decir, la intensidad de corriente continua, siempre tengo que abrir el circuito, interrumpir el circuito y colocar el amperímetro para que pueda medir la corriente, el paso de la corriente. ¿Estamos? Después tenemos otro instrumento que se llama voltímetro. Esto mide la diferencia de potencial, el voltaje o la tensión. Esos son los nombres que recibe, ¿no es cierto? Y se conecta en paralelo. Fíjense que para medir la diferencia de potencial a través de la resistencia 2, yo lo tengo que conectar al voltímetro en paralelo. Si tuviera que medir la diferencia de potencial
en una FEN, tengo que conectarlo en paralelo a la FEN. ¿Está bien? Esto se conecta en paralelo. A ver, silencien un poco los micrófonos para leerlo. Ahí está. Entonces, el voltímetro se conecta en paralelo y el amperímetro se conecta en serie. Son los instrumentos que más van a utilizar. Todos estos instrumentos están acá en este aparatito que es más conocido como tester, ¿no es cierto? Pero es un multímetro. Este aparatito tiene varios instrumentos de medición. Por ejemplo, en esta hay una escala, ¿no es cierto? Y en esta escala se mide la diferencia de potencial de corriente continua. Dice BSD, que es voltaje de corriente directa. Acá mide el voltaje o la diferencia de potencial en alterna. VAC dice voltaje de corriente alterna, todo en inglés. Acá tiene un ómetro, que es para medir resistencias, ¿no? Y acá tiene un sector este es un selector que yo lo muevo, ¿no es cierto? Y acá tiene una zona donde puedo medir corriente continua, hasta 10 amperes. Y también algunos traen para medir dispositivos electrónicos, ¿no? ¿Sí? Incluso en algunos casos vienen con un bip para medir continuidad, que un cable no esté cortado. Fíjense que en este aparatito, este tester o multímetro, tiene dos puntas de prueba, una negra y una roja. Normalmente tiene 3 contactos acá, uno que dice COM, es donde va la negra, y después viene voltaje y ohm, voltaje para medir diferencia de potencial y resistencia, hay que poner la roja ahí, y si yo quiero medir la ampere, le coloco acá. Bueno, el orden de los contactos varía de acuerdo al tipo de instrumento. Estos instrumentos pueden valer desde 400 pesos hasta 20.000 pesos, puede haber más o menos un instrumento. Estos instrumentos son digitales, fíjense que acá tiene una pantalla digital. Ustedes se han salvado porque antes se medía con un tester analógico, que lo pueden haber visto, que es una agujita que oscila ahí en una escala, ¿no? Mi papá tiene un analógico. Sí, era un poco más, era más laborioso la medición, pero también son precisos, ¿no? Ese analógico, son muy lindos, ¿no? Tienen distintas escalas, acá distintas escalas. Este lo que tiene es que tiene un display y ya me da una medición, un valor listo, ¿no? No tengo que mirar en la escala del... El otro tenía colores. Claro, tiene colores para identificar las escalas, que es lo que estoy midiendo. Pero también tiene 2 puntas de prueba, tiene 3 contactos, exactamente. Y este es el selector. Este selector se mueve en función de la escala que yo quiero medir. Esto se llama multímetro, más conocido como tester. Tester. Más conocido como tester. ¿Sí? Este aparatito tiene un voltímetro, un amperímetro, voltímetro de corriente continua, voltímetro de corriente alterna, tiene para medir ómetro, para medir resistencias, y tiene para medir amperímetro, para medir corriente continua. Bueno, esto sería toda la unidad número 7. ¿Sí? Si quieren, yo los dejo acá, así pueden ir a repasar para el parcial. Y la clase que viene retomamos algún concepto que haya quedado pendiente, ¿no? Pero acá termina la unidad número 7. Y hay otros instrumentos también, como un potenciómetro, que no lo puse acá para medir FEM, ¿no? FEM desconocida. Y también el puente de Winston, que es para medir resistencias desconocidas. ¿Estamos? Bueno, que tengan suerte, estudien mucho, que espero que les vaya bien, porque si me han pedido un tiempo para repasar, les tiene que ir muy bien. Entonces, la clase que viene, cuando yo abra la clase, le voy a preguntar cómo le fue, que no sea en vano el tiempo. Sí, tranquilo, profe. Bueno, suerte. Bueno, Muchas chicos, gracias. nos estamos viendo la Bueno, clase profe, que viene. gracias. Suerte, que les vaya bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Igualmente, buena semana y suerte.
Cuídense.